Buenos días. Vamos a dar inicio. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 me dice cuando lo tiene. Amén. Vamos a esperar algún otro amén. Vamos a leer a partir del verso 17. A partir del verso 17 al 21. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, alabamos tu nombre, te adoramos y te exaltamos, Señor. Y hoy podamos ver, entender, saber, Señor, qué es lo que nutre nuestra fe. ¿Cuál es la forma que nuestra fe es nutrida, es fortalecida, es robustecida, Señor? Te pido, Dios, que en esta hora haya esperanza para aquel o aquella quien la ha perdido, para aquellos que la fe ha menguado, ha bajado, Señor, hoy puedan fortalecerse por medio de tu palabra y de este tiempo de sermón, de predicación, Dios de la gloria. Te pido, Dios, que tú hables al corazón de cada uno de los que estamos acá en tu casa, como de aquellos que van a escuchar por medio de YouTube, como los que puedan verlo hoy por medio de Facebook, Señor. Te pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, yo sé que el pasaje es súper conocido, creo que para muchos o para todos, y estos textos o versículos nos hablan de la fe de Abraham, ¿verdad? Creo que la mayoría sabemos quién es Abraham, quién fue Abraham en la Biblia, o quién sigue siendo como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Abraham fue llamado el padre de la fe. Él tuvo una fe que nunca se debilitó, a pesar de las circunstancias que él pudo haber estado viviendo, pudo haber pasado. La fe de Abraham nunca se debilitó. Él, de cualquier forma, Abraham le creyó a Dios, confiando que tendría un hijo y que iba a tener una gran descendencia. Y no era fácil de alguna forma creer eso. Y a pesar de que ambos, tanto él como su esposa Sara, eran ancianos ya de edad muy avanzada, entonces no era fácil creer una situación de estas. A veces a nosotros no nos cuesta creer lo que vemos que naturalmente o rápidamente se va a dar o va a suceder, pero sí nos cuesta creer aquellos imposibles o aquellas cosas que decimos, eso
esto está muy complicado de que llegue a suceder. Para Abraham y para Sara era muy complicado que esto llegara a suceder, ¿verdad? Pero sucedió. Dice el versículo 18 algo muy importante, ahí donde usted lo tiene. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho: así será tu descendencia. Ahora, para poder comprender un poquito mejor lo que este versículo nos quiere decir, yo quiero que veamos dos traducciones, que usted pueda escucharla, porque quizás no la tiene a mano, pero este mismo versículo 18, en la traducción Nueva Biblia Viva, dice: por eso cuando Dios le dijo, preste mucha atención por favor, dice: por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó, y escuche, y tuvo esperanza. Pero aquí es donde viene la otra parte, cuando dice el verso 18 en la versión que le leí anteriormente, que creyó esperanza contra esperanza. Y aquí dice: Abraham lo creyó y tuvo esperanza aún cuando aquello parecía imposible. O sea que la esperanza contra esperanza, Abraham estaba viendo algo, él tenía la fe, él sabía que podía suceder, pero también podía pensar que era imposible que aquella situación se diera. Entonces, si hay alguien ahorita que dice: mira, yo estoy pasando tal situación, pero yo creo que es muy difícil de que esto suceda, yo creo que esto es muy difícil de que Dios lo haga realidad. Es muy difícil para usted y para mí creer que eso puede suceder. Era muy difícil para Abraham, con casi 100 años, creer que iba a ser padre de mucha gente y que Dios le iba a dar descendencia. Era muy difícil saber que él era anciano y Sara también. O sea, que la situación restaba totalmente al 100% todo negativo. Pero él creyó aún cuando aquello parecía imposible, y se llegó a ser padre de muchas gentes. Vea qué interesante e importante. Entonces, tal vez usted ahorita está diciendo: es muy, muy imposible, pero muy difícil para usted y para mí. Pero para Dios no es imposible. Para Dios es posible. Para Dios es real. Para Dios es decidir y tener la voluntad de decir: sí, yo quiero que esto se haga y esto va a hacerse. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que yo pueda pensar, o yo pueda creer, o yo pueda ver con mis ojos humanos como imposible de que suceda, eso es para mí. Pero para el Dios que me llamó, para el Dios que llamó a Abraham, para el Dios que le prometió a Abraham, para el Dios que le dijo a Abraham: vas a ser padre de muchas gentes, incontable, te daré descendencia. Para Abraham no podía ser real, pero para Dios ya lo había dicho, ya lo había prometido y lo iba a cumplir. ¿Me está entendiendo? Porque ese es el Dios al cual nosotros tenemos. Ahora, hay otra versión que es la traducción viviente, que dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, o sea, Abraham no tenía motivos para creer lo que Dios le estaba diciendo. ¿Me está entendiendo? Aun cuando no tenía motivos, aun cuando aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham, ¿qué dice? Siguió teniendo esperanza. Así que a usted, hermano y hermana, cuando aún usted no tenga los motivos para tener esperanza, debe de seguir teniéndola. ¿Y por qué debe de seguir teniéndola? Porque usted y yo tenemos un Dios de poder. Humanamente, denle el aplauso al Señor, porque Él es un Dios de poder. Él es un Dios que cumple su promesa. Él es un Dios bueno, es un Dios vivo. Y a veces nosotros creemos: ya esto no va a reversar, ya esto va a terminar así. Pero Dios dice: yo tengo un plan diferente. Abraham podía estar diciendo: yo no voy a tener hijos con Sara, ya no se va a dar la situación. Hay alguien puede estar diciendo: yo voy a morir en esta condición.
Hay gente que dice, mis hijos no se van a levantar, mis hijos nunca van a encontrar el camino correcto, yo voy a perecer porque no encuentro trabajo, X o Y situación. Pero a mí me gusta mucho cuando dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, no tenía motivos Abraham para creer que eso iba a suceder. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Por eso, usted puede tener hoy la esperanza en Dios de que Dios puede hacer algo en su vida, de que Dios puede hacer algo en mi vida. Dios le había dicho a este hombre, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Humanamente podía creerlo. Era imposible. Hay que ser honesto. Era imposible. Era imposible. Y es que Abraham desde el principio lo tuvo complicado el poder creer. ¿Recuerdan el principio de Abraham cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela? Desde ahí ya estaba complicado. Vete, ¿y vete para dónde? Vete. Punto, vete. ¿Pero para dónde? Vete. Eso implicaba dejar familia. Eso implicaba dejar sus tradiciones. Eso implicaba tener fe, tener esperanza, creerle a Dios. Y lo hizo. Hay cosas que Dios nos dice a nosotros al corazón. Hay cosas que Dios nos dice a nosotros por medio de su palabra. Y nosotros debemos de creerlas. Porque Dios me la está diciendo a mí. Yo no soy dado a estar diciendo Dios me dijo. Aquí difícilmente ustedes me oigan en eso. No sé, creo que no lo digo, más bien. Dios me dijo. Pero yo sí puedo creer que Dios puede hablarle a usted directamente a su corazón por medio de su palabra. Voy a parafrasearlo, pero creo que es en la carta de Pedro que dice que no hay mayor o mejor palabra profética que la misma Biblia. Dios nos habla a nosotros por su palabra. Dios nos fortalece a nosotros por su palabra. Dios nos dice a nosotros por medio de su palabra, por medio del sermón. Dios viene y habla a nosotros. Y Abraham no tenía, pero Dios le estaba diciendo, Abraham no tenía esperanza, no tenía por qué creer, pero Dios le estaba diciendo, yo te haré padre de muchas gentes. Amén. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19, léamelo porque yo lo parafraseé, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Ahí está la palabra, ahí está la palabra profética. Abraham, Dios le había dicho, Dios le había hablado. Cuando yo fortalezco mi fe, creyendo en que mi fe está basada en las promesas que Dios ha hecho, yo voy bien encarrilado. Cuando, escuchó lo que yo dije, cuando yo fortalezco, no sé, quisiera encontrar otro término, pero cuando yo vengo y se robustece, ¿cómo es re o ro? Robustece, gracias hermanos, ahora ustedes no lo oyen, robustece mi fe en el Señor, cuando mi fe es nutrida por medio de la promesa que Dios ha hecho en mi vida, entonces las cosas van a ser diferentes. Amén. Ahí es cuando yo vengo y me fortalezco de una forma diferente. Hay una reflexión que encontré por ahí que dice, escuche bien lo que dice, el sentido corrige a la imaginación. Oiga lo que dice,
El sentido corrige a la imaginación. La razón corrige al sentido. Pero la fe corrige ambas. ¿Entendió? Entonces, el sentido puede decir, no será. Eso puede decir el sentido, no será, no sucederá. Eso dice el sentido. Puede ser que la razón diga, no va a ser, no puede ser. Pero la fe dice, puede ser y será. ¿Me está entendiendo? Entonces lo que yo piense, lo que yo crea, lo que mis sentidos digan, no va más allá de lo que mi fe pueda decir, de lo que mi fe pueda creer. Porque si mi fe dice que sí puede suceder, porque Dios tiene el poder de hacerlo, yo no le estoy hablando a usted de que venga y confiese y diga que no, yo no, para que no me agarren que voy por ese lado. Sí, yo le estoy diciendo a usted que si mi fe está puesta en Dios, eso puede suceder. Que si eso está dentro de los planes y proyectos y voluntad de Dios, eso va a suceder. ¿Me está entendiendo? No es algo que a mí se me antoja, simplemente es algo que yo creo y que yo vengo y me nutro de esa esperanza y esa fe en el Señor Jesucristo, porque Él ha prometido, y si Él promete, Él va a hacer realidad aquello que yo estoy necesitando, queriendo o anhelando en determinada situación que yo pueda estar pasando. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nutre mi fe? ¿Qué es lo que tiene la fe que permanece firme? La fe tiene que tener algo para que permanezca firme. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Porque a pesar de que no pueda haber aquello o no haya esperanza, hay algo que nutre mi fe. ¿Y qué será? La fe tiene algo que le da fortaleza. La fe tiene que tener algo, y ya lo dije ahorita, que le dé solidez. Tiene que haber algo que le dé solidez. Y no es el confesar. No es eso lo que le da solidez a mi fe. No es eso lo que nutre mi fe. Confiese y créalo. Confiese y no sucedió nada. Es porque usted está creyendo en lo que usted hace o en lo que usted dice. O sea, va a suceder porque yo lo dije. No, va a suceder porque Dios lo hace. ¿Me está entendiendo? Es muy diferente. No va a suceder porque yo lo confieso. Como yo lo confieso, sucede. No porque yo no soy quien para torcerle la mano a Dios. Yo no soy quien para estar por encima de la voluntad de Dios. Pero si yo creo que mi fe se nutre a través de algo, que mi fe se fortalece a través de algo, entonces es muy diferente, porque cuando yo comienzo a creer que se nutre o se fortalece a través de la promesa de Dios, entonces el rumbo cambia. Porque aquí es cuando yo sé que puede suceder. Porque Dios está en medio del plan. Ahora usted y yo no tenemos que desmayar. Abraham no le dijo a Sara: Sara, yo ya casi una teja de años, ¿para qué la vamos a pulsear? Si usted sabe que ya no, ya ni pulseándola Sara, es que no va a suceder. Abraham creyó y le dijo: Sarita, ¿usted ve este dedito? Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Y yo me imagino a Sara viendo hacia Abraham. ¿Usted cree que sí? Bueno, de ahí, si Dios lo dijo, entrémosle al asunto. Y sucedió.
¿Usted sabe por qué? Porque Dios tiene poder. Porque Dios es un Dios vivo que cumple su promesa. Dios no es un Dios mentiroso. Pastor, disculpe. Y se cumple lo que dice la palabra. Dice que todos se reirán cuando escuchen eso. Ajá. Y la gente se estaba riendo. Sara se llamaría Sara. Ajá, qué bueno, qué bueno. Sí, claro. Claro. Se da, se termina como, esa es como la cereza en el pastel. Claro, porque, claro que causa gracia, ¿verdad? Uno se ríe, ¿verdad? Es que yo siempre he dicho que uno lee la Biblia y tiene que tener imaginación, ¿verdad? Y yo me imagino que a Abraham le llegó la palabra y el hombre empieza a pensar y dice, wow, ¿verdad? Sí, ¿cómo va a ser el asunto? ¿Verdad? Yo me imagino que le decía, Sara, me imagino, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Sara, ¿hace cuánto tiempo que usted y yo no estamos juntos? Y ahora dice el que me sacó de la tierra donde yo habitaba, de que voy a tener un hijo y voy a ser padre de multitudes. Y con usted, conmigo, sí, no, ya no con Agar ni con ninguna otra, con usted. Esperanza contra esperanza, ahí es donde aquello que parecía imposible, él lo creía de alguna forma porque él fue y llegó y lo intentó y sucedió. Lo que usted puede estar viviendo, imposible desde el ojo humano, desde la óptica humana, puede suceder. Imposible desde la óptica de la medicina, puede suceder. Imposible desde la matemática de Pitágoras, puede suceder. ¿Por qué? Porque Dios está en medio. Pero yo debo de creer. Debo de creer aun cuando crea o piense que es imposible. ¿Me están entendiendo? Y creo porque eso está dentro de las promesas de Dios. ¿Qué dice? Ahí Romanos 4, ahí mismo donde estamos, verso 19, 20 y 21. Y no se debilitó, ¿está conmigo? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Es que no lo digo yo, lo dice la palabra. O la esterilidad de la matriz de Sara. Es que no solo estaban avanzados en edad, sino que había esterilidad en su matriz. Dígame una cosa, ¿imposible o posible así, humanamente? Dígamelo. Imposible. Imposible. Tampoco dudó, y por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Ahí está el meollo del asunto. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué hizo? Le dio gloria a Dios. Es importante que usted y yo glorifiquemos el nombre del Señor. Antes de que haya sucedido, yo glorifico el nombre del Señor. Antes de que yo haya visto, yo glorifico el nombre del Señor. Y yo digo, gracias, Señor. Dando gloria a Dios. Y dice el verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer. No se van a poder realizar aunque usted y yo hagamos y deshagamos. Pero hay cosas que cuando yo las creo en el Señor, van a realizarse, porque Él todo lo puede.
lo que nutrió, lo que fortaleció, lo que robusteció la fe de Abraham fueron las promesas de Dios. Ahí estaba él agarrado. Y tengo que decirle algo, y es lo que tiene que nutrir tu fe y mi fe, las promesas de Dios. Aquí nosotros somos nutridos. Usted quizás ha vivido, hoy que fecha es 10, estamos a 21 días de cerrar el año, o sea, de hoy en 3 semanas, estamos 31 de diciembre, o sea, estamos a 21 días de cerrar el año 2023 si Dios nos tiene con vida. Y usted puede decir, Señor, he tenido un año de los más difíciles en toda mi edad que tengo. Pero yo creo, Señor, que el año 2024 puede ser un año diferente. Desde mi parte material hasta mi parte espiritual. Yo creo que yo voy a tener un giro de 180 grados a nivel espiritual. Y dígame si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer, si quiere o no quiere hacerlo. Sí. Señor, en estos 11 meses y 10 días del año 2023, mi alacena ha estado vacía todos los meses. Pero yo creo que tú eres el Dios proveedor. ¿Es Dios un Dios proveedor o no? Ahí está, Él lo puede cumplir en el año 2024. He tenido una economía baja en el año 2023. Pero yo creo que en el 2024, con el esfuerzo que yo haga laborando y con la salud que tú me das para cumplir en mi trabajo, yo creo que mi economía va a mejorar y no va a ser ni parecida a la del 2023. ¿Lo puede o no lo puede si Él es el dueño del oro y de la plata? ¿Usted me está entendiendo? Señor, el año 2023 ha sido un año de quebranto en mi salud. Pero yo creo que el año 2024 será un año lleno de salud en mi vida y en mi familia. ¿Puede o no si Él es el médico por excelencia? Jehová Rafa. Yo lo voy a creer, amén. Y puede suceder. Dios, en este año mi negocio no ha sido el que yo esperaba, pero en el 2024 yo creo que tú pondrás tu mano y tú harás que mi negocio crezca. Amén. Y usted puede decir, pero es que la economía que dicen que está mal, Abraham tenía casi 100, Sara era estéril, estaban viejos. Y sucedió. La economía puede estar mal, pero si Dios quiere bendecirnos económicamente, nos va a bendecir. ¿Me están entendiendo? Busque Josué capítulo 21, por favor. Josué capítulo 21. Me dice amén cuando lo tiene. Nuestra fe, voy a hablarle de esto. Nuestra fe la nutre las promesas del único que tiene todo el poder. ¿Y quién es el único que tiene todo el poder para cumplir aquellas promesas? Ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Dice Josué capítulo 21, ¿lo tiene? Verso 44 y verso 45. Dice lo siguiente: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho
a la casa de Israel. ¿Y qué dice? La mitad se cumplió. El 25% se cumplió. Todo se cumplió. No hubo algo que no se cumpliera. Todo se cumplió. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para cumplirlas. Nuestro Dios no solo cumple algunas. No solamente Dios cumple las menos complicadas. Él cumple todo lo que ha prometido. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Puede sentarse, hermano y hermana. Lo difícil para el hombre es fácil para Dios. Nuestra fe la nutre las promesas de aquel que no miente, de aquel que no cumple lo que ha prometido. Dios lo cumple. Dice el libro de Números en el capítulo 23 y verso 19, y yo sé que usted ha leído este pasaje. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Nosotros tenemos un Dios de verdad, un Dios de poder. Tenemos que comprender una realidad, hermano y hermana. Prometer es fácil, ¿verdad? Usted sale de la casa y el niño se le pone a llorar, y usted, con tal de que el niño ya no llore, le dice: ahora que vengo te traigo algo. Lo prometió así, con tal de que te suelte y con tal de que no llore. Prometer es fácil, lo difícil es cumplir. Ahora le traigo una cajita feliz, y usted quizá lleva solo lo de los pases. El Dios que nosotros tenemos no tiene problema en prometer y en cumplir. El problema lo tenemos nosotros, de cumplir lo que se ha prometido. Cuando nosotros le decimos a Dios: Dios, te serviré hasta el último día de mi vida, y resulta que al poco tiempo le dejamos de servir. Prometer es fácil, cumplir es difícil. Dios, te buscaré todos los días de mi vida. Prometer es fácil, cumplirlo es difícil. ¿Me está entendiendo? Dice Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil, y Dios lo puede cumplir. Él cumple aunque sea difícil para el mundo entero. Es más, Él cumple aunque sea imposible para el mundo entero, pero Él lo cumple. En medio de que nosotros somos infieles, busque segunda de Timoteo para que vea. En medio de que nosotros somos infieles, Dios se mantiene fiel. Él es fiel. A veces nosotros dudamos de lo que Dios pueda hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le soy infiel a Dios. Y entonces creemos que como yo le soy infiel a Dios, Dios me va a pagar a mí con la misma moneda. Pero el pensamiento de Dios nunca es ese. Dios es un Dios genuino, verdadero, que ama sin esperar nada a cambio. Tiene segunda de Timoteo. Nuestra fe
la nutre las promesas de aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Segunda de Timoteo 2:13, voy a pedirle a alguien que me lo lea, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Qué lindo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es Él y nunca va a cambiar, nunca va a mudar. Él sigue manteniéndose como el Dios que está desde el principio, y eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es que nuestra infidelidad traiga consecuencias. Eso sí puede traer, pero el amor de Dios y su fidelidad no cambia nunca. Nosotros tenemos que cuidarnos de no serle infiel a Dios, eso sí, de ser genuinos con Dios, de ser entregados de corazón para con Dios. Escuche este versículo en la versión lenguaje actual. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Wow, qué lindo. ¿Se da cuenta de lo que yo dije hace un par de minutos? Usted y yo le prometemos a Dios estar con Él por siempre, pero ahí en el pasar del tiempo nos alejamos del Señor y la promesa quedó olvidada. Ojo, quedó olvidada para nosotros, pero Dios la recuerda. Dios sí sabe que un día le prometimos. Yo hice una promesa hace más de 20 años a Dios, metido en una cárcel, y dije: Señor, yo te voy a seguir hasta el último día de mi vida. Yo no voy a volver a una cárcel como un privado de libertad, sino como una persona que va a traer tu mensaje. Y yo le pido a Dios que después de más de 22 años, hoy se siga cumpliendo hasta el día que Él me llame a su presencia. Y yo no olvido aquel momento. Ojo, yo estaba entregando mi vida, mi corazón al Señor en ese momento, cuando yo dije esas palabras. Y hoy, más de 20 años después, yo las recuerdo como si fuera ahora, como si fuera ese momento. Las recuerdo así, literalmente lo que yo le dije a Dios. Sin que nadie me dijera a mí: repita estas palabras, diga conmigo. Era algo que salía de mi corazón. Era una promesa que yo le hacía a Dios, de que yo quería ser una persona diferente y que me ayudara. Y hasta hoy la he cumplido. ¿Qué quiero decirle con esto? Y si hace 10 años yo la hubiera desechado, ¿Dios habría de cambiar? No, porque Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Él no la rompe, usted y yo la podemos romper, ¿cierto? Cuando nos casamos, ¿qué decimos? En la muerte, en la vida, ¿cómo es? En la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Y hay unos o unas que ven a la doña o al doño enfermo y la rayan. Se quedó sin brete y la rayan. Y no cumplen su promesa. Hicieron una promesa delante de Dios, pero no cumplen su promesa. Se rompe. Dios no rompe esto. Y yo quiero que le quede claro hoy a usted: Dios no rompe su promesa de fidelidad para con sus hijos, de fidelidad para aquellos que están con Él, para aquellos que permanecen, según San Juan, que permanecen en Él y Él permanece en ellos. Dios no rompe su promesa. Yo no sé qué necesidad, qué milagro, qué anhelo tenga usted ahorita de parte de Dios. Dios lo puede hacer realidad. Yo inicié el sermón y duré varios minutos hablando del tema de Abraham, cómo Dios lo hizo realidad.
Y si Dios lo hizo realidad, algo tan difícil desde el ojo humano. ¿Han visto parejas de 20 y tanto, de 30 años, buscando tener un hijo porque uno de los dos no puede? Y se meten y gastan miles de dólares y se meten en otro montón de cosas para lograr obtener un hijo y al final no lo tienen. Porque cuando Dios dice no, dice no. Pero cuando Dios dice sí y punto. Y el sí de Dios nadie lo cierra. Y el no de Dios nadie lo puede cambiar. Entonces no es lo que yo pueda hacer con mis fuerzas. Es lo que yo pueda creer en Él por medio de su promesa. Amén. Y termino con esto. Qué temprano, pastor, sí. Nuestra fe la nutre las promesas de aquel que no cambia, sino que permanece para siempre. Hebreos 13:8, vaya conmigo a la palabra del Señor. Lo tiene, Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, no cambia. Vea que anteriormente el pasaje que leímos dice que Cristo permanece fiel. Y este pasaje que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué lindo, hermanos. Qué lindo de verdad. Saber que el Dios que nosotros tenemos, que aquel que nos fortalece a nosotros, que aquel que nos sostiene a nosotros, que aquel que nos guía a nosotros, es el mismo hasta el fin. No va a cambiar. No va a cambiar. Qué lindo que nosotros, sabiendo esto, podamos decir, Señor, yo por agradecimiento voy a permanecer fiel contigo, Señor. Voy a ser fiel a ti. Muchas personas hacen promesas, pero esas promesas al final dependen, para que se puedan cumplir, de que las circunstancias no cambien. Y esto lo he dicho varias veces. Si la circunstancia cambia, la persona no la cumple, porque no puede o porque no quiere. O sea, si usted y yo nos llevamos bien, todo está bonito. Pero si usted medio me hace algo, ahí cambió la cosa. Entonces yo no cumplo. Mientras que los factores no cambien, mientras que los factores no puedan voltear la situación o afectar la situación, quizás financiera. Alguien le dijo, en diciembre te regalo algo, pero no le depositaron el aguinaldo. Ese factor hizo que no te regale algo. Pero cuando Dios dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. No hay ningún factor que venga e intervenga en que Dios pueda realizar un milagro. Porque Dios no está en medio de las circunstancias. Dios es Dios por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Me está entendiendo? Cuando el esposo le dice, mi amor, ahora que cumplas años te regalo lo que me habías pedido. Y entonces llegó el cumpleaños y le dice, ¿y el regalo, mi amor? Dice, amor, usted no supo que todos los 2 meses atrás me quitaron las extras. Y no puedo. ¿Qué pasó ahí? No cumplió por las circunstancias. Eso somos nosotros. Así nos manejamos nosotros los seres humanos. Pero con Dios es totalmente diferente. Dios lo dice y lo cumple.
se lo dijo a Abraham, decía William ahora, causó risa. Y en medio de la risa Dios lo cumplió. En medio de la incredulidad Dios lo cumplió. En medio del imposible Dios lo realizó. Es que yo y cualquier persona, estoy seguro, nos quedamos cortos para poder ponerle un adjetivo a Dios en cuanto a esto. O sea, es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios tan poderoso, tan real, tan verdadero. Ayúdeme, búsquele algo. Tan amoroso, tan justo, tan grande, que hermanos, nosotros no podemos entender, porque nos quedamos cortos para poder entender. Estamos finitos de mente para poder entender lo que es Dios, su magnitud tan amplia, tan grande. Para saber, solo échese un vistazo para adentro y diga: wow, ¿merezco yo que Dios sea así conmigo? Inmediatamente usted y yo vamos a contestar: no. Bueno, si somos honestos, no merezco que Dios sea así conmigo. Dios me da tanto a mí que merezco menos, pero Dios me da más. Y eso es por la bondad de Él. Así es que Dios puede cumplir tu promesa. Póngase de pie por un momento, por favor. Y solamente quiero leerle un versículo de Romanos que usted conoce y se lo sabe de memoria. Capítulo 8, verso 38 y verso 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe, hermano? Es por eso que nuestra fe está sostenida por las promesas de Dios. Es por eso que nuestra fe se nutre a través de las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo dije ahorita, porque Dios no cambia. Y no se lo dije con mis palabras, se lo terminé leyendo en Hebreos, en 2 de Timoteo. Dios no cambia. Él permanece por siempre sin importar o mirar las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Y por eso, como Él nos ama, nada nos puede separar del amor de Dios. Hay gente que cualquier cosa les termina alejando del amor de Dios. Hay gente que por cualquier cosa se termina alejando, separando de la iglesia. Y yo digo: ¿hasta dónde la gente de verdad sigue a Dios? ¿Hasta dónde la gente de verdad tiene su fe puesta en Dios? Cosas tan mínimas me terminan sacando de una iglesia. Cosas tan mínimas me terminan enojando de una iglesia, de un pastor. Cosas tan mínimas hacen que yo le dé la espalda al más grande amor, que se llama Jesús, cuando Él lo dio todo por mí. Cuando yo sé que sus promesas se pueden cumplir en mi vida. Cuando yo sé que los milagros pueden suceder en mi vida y en mi familia. Dios, oramos, Señor. Oramos, Padre, para que hoy nuestra mira, como dice Colosenses, Señor, nuestra mira esté puesta en las cosas de arriba y no en las de esta tierra.
Cuando nuestra mira está puesta en ti, Señor, podemos creer que tú puedes obrar a favor nuestro. Que esa esperanza, Señor, no va a menguar, que esa fe no va a bajar. Oro, Dios, por aquellas personas, hombres y mujeres, Señor, que están anhelando, deseando un milagro, no sé, para un hijo, que necesitan ver a sus hijos a los pies tuyos, Jesús. Hombres o mujeres que están anhelando, Señor, una sanidad en su cuerpo. Oro para que su fe no desfallezca y para que la parte humana no le gane a la parte divina, para que la parte humana no esté sobre lo divino y que no empiece a creer en aquel imposible y se quede con él, sino que empiece a ver que tú puedes hacer realidad el imposible. Tú puedes cambiar el rumbo, Señor. Oro, Dios, por cualquier necesidad material y espiritual que tu pueblo, tus hijos, hoy necesiten. Aquellos que hoy su corazón está apartado de ti. Oro, Señor, y que tal vez dicen: yo no vuelvo a acercarme a Dios. Oro para que esos corazones se vuelvan a ti, Señor, porque tú los esperas, porque tú eres el mismo ayer, tú eres el mismo hoy y por los siglos, Señor. Porque tú, Cristo, permaneces fiel, porque nunca, jamás rompes tu promesa. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por no romper la promesa para con nosotros de amarnos por siempre, de cuidarnos. Gracias por no romper la promesa cuando dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, porque hoy sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda. Oh, Señor, levanto un clamor a favor de Yajaira, Señor. Oro por su salud. Levanto mis manos al cielo, creyendo, Señor, que tú tienes el control, que tú tienes el poder. Oro por ella, por sus hijos, por su salud. Que tú intervengas de una forma maravillosa y poderosa, de una forma sobrenatural, Señor, a favor de ella, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.